Ahora vamos a hablar de cierta batalla que nosotros tenemos constantemente desde que nos convertimos, y esa batalla la vamos a englobar en el tema. Vamos a ver cómo dice el tema. Intenciones, deseos, posesiones, compulsiones. ¿Había otra palabra ahí? Obsesiones. Está aquí, borrosa. Muy bien, lo que queremos decir con ese tema es que hay una batalla doble que el cristiano tiene que librar, y es una batalla interior y otra externa. La batalla de la cual se ha estado tocando algunos puntos es una batalla interior que requiere una sanidad o una salud exterior. Vamos a decirlo. No puede haber verdadera salud, se sentó ayer, hablando de salud integral, si no hay una limpieza interior en aquellos asuntos del alma que el alma retiene, disimula y que casi nunca saca. Entonces podemos ver personas cristianas con una amplia sonrisa, con una aparente paz, con un manto, como dice la Escritura, de piedad, pero que a la hora de la verdad no se evidencia en la vida. Es porque la batalla ruge adentro y no se nota o se disimula, o se ha aprendido a vivir con esa batalla y se disimula por fuera. Hay una verdad que tenemos que sentar en figura, primero, para entender esto. Lo que le sucedió al pueblo de Israel le va a suceder al hombre cristiano ahora en espíritu, en el área espiritual. La sombra de Israel sobre la iglesia le pone ejemplos. Por eso vamos a hablar de Israel saliendo de Egipto. Ya proverbialmente lo hemos conocido. Es el inconverso o el pueblo de Dios que Dios saca como hecho pueblo ya de él, atravesando el Mar Rojo. Eso ya es el cristiano con la sangre de Cristo. Muy bien, pero en el desierto, el área del desierto, sería la batalla interna, la batalla de la carne, diríamos, la batalla del alma. Ya hasta la saciedad se ha estado diciendo, un alma programada, entrenada, hecha a través de hábitos, a través de costumbres, etcétera, para servir a Satanás o para servirse el hombre a sí mismo, en ese egoísmo que tiene. Esa es la conformación del alma. Por eso la gran batalla que ruge en el creyente, ruge entre el alma y un Espíritu Santo, una nueva vida gracias hermano, una nueva vida que penetró en el creyente y que esa nueva vida se quiere implantar a expensas de la vieja vida. Es sencillamente un desalojo, hermano, un desalojo. La nueva vida entra, le dicen, esta es tu casa. El Espíritu Santo le dicen, este es tu templo. Pero encuentra un montón de cosas adentro que no le permiten moverse. Entonces, tiene que forzosamente desalojar al que está dentro. Y esa batalla, pues no la teníamos antes, porque antes no entraba un nuevo huésped a la casa. Estaba el único. Pero cuando ya llegó el nuevo huésped, tenía que haber un desalojo. Es exactamente el desalojo que sucede de Ismael de parte de Isaac. Ahí no es un arreglo. Ahí no es poner a Isaac de aquel lado de la mesa y a Ismael de este lado y a Abraham educándolos. Se intentó. Encima de Abraham se manoseaban. Y el uno, cuando no podía darle un golpe al otro, porque había odio ahí, ya se estaba creando odio, por lo menos, si no podía golpearlo, se podía burlar del otro. Y era una vida imposible, pues. Entonces, debemos decretar aquí, hermanos, así sencillamente, por la figura, que esa vida es insoportable, la vida ambigua, la vida espíritu carnal del creyente es imposible, es una batalla continua, una zozobra, porque tiene que haber desalojo.
La una personalidad tiene que implantarse a expensas de la otra. No puede haber salud interior en un cristiano si la nueva personalidad no es dominante sobre la otra personalidad. Usted sabe que va a haber un día que se va a desalojar la vieja personalidad, va a salir, como el día cuando salió Ismael. Ya se quedó Isaac contento, ya tenían que reinstalar las condiciones para hacer agradable la vida a Isaac. Pero mientras llega la anulación de nuestro viejo hombre, y que yo soy de los que creemos, yo soy de los que creen que ese desalojo, esa muerte del viejo hombre puede ser lograda antes de morir físicamente. O sea que va a llegar un día en que va a haber hombres y mujeres en la tierra que van a estar por encima de esa lucha sin haber muerto todavía. No es sino eso lo que dice la Biblia cuando habla de un Pablo vencedor, de un Enoc que se va con Dios porque agradó a Dios, de un Noé que agradó a Dios andando con él. Ahora, esta lucha, la lucha del alma, ya hemos oído de otros aspectos, pero esta lucha del alma a veces parece ser hasta de espíritus inmundos a la vista de la gente. Digamos, un alma borrascosa, un alma trastocada, un alma, ¿cómo diríamos?, en continua zozobra y maleducada antes. Parece de un endemoniado inclusive. Iras, accesos de ira de un cristiano que puede abofetear a otro, puede golpear a la señora. Quizá la señora le dice, es que estás endemoniado, el Señor te reprenda. Y le dice así al marido. Y el marido lo que menos tiene es demonios a esas alturas, lo que tiene es un alma trastocada. Y esa es la idea que nosotros no hemos podido captar. Ya cuando la cosa es así, decimos, ya la culpa va para el demonio. Y ya somos víctimas del demonio nada más. Cuando es el alma que no se ha podido reubicar. Lo que queremos decir en síntesis es que, por ejemplo, hay deseos naturales en el alma, naturales, pero el diablo lo que hace es que yo hubiera querido que estuviera ahí la lista que habíamos puesto, pero no está. Es esto, que un deseo natural pasa a ser un deseo que hace daño porque está siendo usado fuera de tiempo o está siendo usado en exceso o está siendo usado o más bien no está siendo usado. Vamos a explicarlo. Por ejemplo, usted y yo podemos tener un deseo natural normal, cualquiera que sea el deseo natural. Lo voy a poner el ejemplo. Antes del diluvio estaban casándose, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo. ¿Cuál sería lo malo ahí? Puesto que comer no es pecado, casarse tampoco. Tendría que ser algo fuera de orden, pero a base de un deseo natural. Entonces un deseo natural lo puede convertir el enemigo en tu alma, por no tener ese control del alma por el espíritu, porque siempre es por el espíritu el asunto, hermano. Es decir, que al final de cuentas, si nuestra alma pudiera ser programada y agradar a Dios por nosotros mismos, ¿para qué el Espíritu Santo? ¿Y para qué el nuevo nacimiento? Sería nada más de una educación mundial del alma. Y los cristianos pues seríamos los mejores maestros y estaríamos ahí. Bueno, pero yo creo que tenemos nosotros que reeducar el alma, pero lo único que la hace estable esa reeducación. Lo único que hace que eso traiga dividendos para nosotros es que
sea por el Espíritu Santo. O sea que el alma es el potro y el Espíritu Santo es el jinete. No es el yo, el jinete, ni es la personalidad o la voluntad humana el jinete. Si fuera, si vamos a seguir usando eso, si el jinete es el yo del hombre, estamos perdidos. Por mucho que eduquen al ratón en las instrucciones de un gato, sigue siendo ratón. Por mucho que le digan al gato que no se debe comer un ratón más en su vida y le pongan hasta disfraz de ratón, no pueden cambiarlo, seguirá siendo gato debajo del disfraz de ratón. Ahora bien, podemos educar a ese gato hasta que parezca ratón. Podemos educar a ese ratón hasta que parezca gato. Podríamos. Pero ¿qué se saca? A la menor oportunidad, ¡pau! Se acabó la farsa, ¿verdad? Los deseos naturales, hermano, están siendo tomados en el alma desde fuera. El diablo utiliza, no tiene ni que entrar, los demonios tampoco, pero utiliza esos deseos naturales y los saca de contexto. Deseos normales. Vienes tú acá, vienes a oír, vienes a instruirte. Este es el momento que tienes que vivir. Pero ¿qué tal si vienes y te pones a comer o te pones a dormir? Deseos naturales, pero usados fuera de tiempo, inoportunamente, te inutilizan. Los deseos naturales van brotando conforme la edad del individuo, van colocándose en su posición normal. Pero el enemigo desde afuera sigue fastidiando el alma para trastocarla. Ya no es de él el alma. Es decir, nunca le ha pertenecido, pero como se la dimos, la vendimos. Pero después, cuando ya estamos en el Señor, todavía permitimos que haya aumento o disminución en los deseos naturales para estar estorbando nuestra vida, o estimulaciones desde afuera del enemigo. O también el enemigo utiliza esas áreas débiles del alma que no hemos cedido, porque esa es la clave, ceder el alma a que sea tratada por el Espíritu y no tratada por el enemigo a través de todos sus medios de comunicación que tiene. Entonces, por eso es que va a depender nuestra sanidad interior, va a depender mucho de la proclividad, de la dirección en que vamos a educar esa alma. ¿Se la damos al Espíritu o se la damos al diablo, diríamos, con todos sus medios? Porque cuando nos la damos a nosotros, el alma, para nosotros cuidarla y llevarla a nuestra manera, lo único que estamos haciendo es sirviéndonos a nosotros mismos. Y el diablo puede utilizar esa alma perfectamente para él, porque a él le encanta que el hombre sea autosuficiente para que le deje campo a su movimiento en la mente, que empiece en la mente del hombre. Toda esa batalla que ruge, hermano, puede llegar hasta colocar el diablo desde afuera, colocar obsesiones en la mente, puede estimulaciones también desde afuera. Pero luego cuando ve que va cediendo terreno la carne, y que la carne en vez de ser entregada al Señor, es entregada a Él, ya se le tuvo miedo, o se le tuvo, o tuvo la persona por engaño, deseos que creía que eran sanos, y que es una entrega a Satanás, y va deformándose poco a poco el alma. El alma del cristiano puede llegar a tener, ya cuando el diablo sabe que se puede meter, una forma tan extraña que no parece un alma de un redimido. Todavía no se ha llegado a las incursiones internas de espíritus. Todavía no estamos en el campo de los espíritus. Pero cuando Israel atravesó el desierto, que era la batalla interna del alma, luego vinieron los pueblos extranjeros y se aliaron con los pueblos nativos, y entre los dos tejieron una red
que aprisionaron a Israel continuamente, lo esclavizaron y lo hacían que fuera inclusive servidor del enemigo. Y ahí tenemos toda la historia de Israel. Entonces las opresiones, las obsesiones, las compulsiones, las posesiones, etcétera, son grados de aumento en el avance de Satanás. O sea que Satanás empieza primero dañando desde fuera el alma. El Señor manda que nosotros renovemos nuestra mente para que el alma esté sana, esté esterilizada de esas influencias. Por eso, hermano, el diablo sabe que tomándose en su mano la línea de comunicación que hay en el mundo, va a ser atractivo el mundo para el alma del fulano. Y lo va a hacer tan atractivo que le hace toda una propaganda continua, audiovisual, y tenemos el alma atribulada que ya no sabe qué es lo que tiene que hacer para Dios. Inutilizada para Dios, que esa es la tarea satánica. Pero veamos algo relativo ya a los demonios. Cuando un demonio desde afuera produce una obsesión o una opresión o una estimulación, eso permite que se debilite la carne cada vez más. Y vamos a poner un ejemplo, el celo, que es lo más corriente. Viene el celo o el odio, para ser de dos pasiones fuertes. Y ahí está que todavía es carne. Pero el demonio está atisbando y tiene toda un ejército de espíritus especializados en cada una de las áreas de las almas humanas. Como que hubo demonios o hay demonios que vivieron esas pasiones, fueron expertos en esas pasiones, quizá tuvieron cuerpo, quizá fueron seres inteligentes con cuerpo que ejercitaron esas pasiones. Entonces están esperando, se quedaron ellos en espera de una nueva oportunidad de vivir esas pasiones en carne. Por eso hay una tesis de que todos los demonios fueron carne alguna vez. Ahora fíjese bien en esto. Generalmente son espíritus los que han enseñado las bajas pasiones sexuales pervertidas a los hombres. Seguramente hubo un ejercicio antes. Ahora, esta tarea que viene a complementar los deseos de la carne, fíjese, vienen a provocar una crisis exagerada. Por ejemplo, decíamos en los celos, pueden empezar celos carnales, sin espíritu. Tal vez solamente un espíritu que está desde afuera estimulando. Pero cuando ya el espíritu penetra en la mente y aún en los cuerpos humanos, sin que haya posesión, solamente es tipo opresión, tipo estimulación, tipo obsesión. Entonces, esta persona, aunque no es endemoniada, y puede ser un cristiano entonces, que no puede ser poseída, el cristiano no puede ser poseído totalmente, pero en esas formas que le digo, puede parecer un poseso. Y aquel celo, que era un celo basado en algunos datos de los sentidos, por ejemplo, una mirada que considera rara en la esposa, provocó celo carnal, celo natural diríamos primero, después carnal. Pero cuando ya hay un demonio, el demonio hace que la persona celosa vea lo que no existe. Y se provocan tragedias cuando la pobre esposa ni siquiera ha salido de la casa y acaba el marido enfurecido de encontrarla en la calle con otro hombre, pura visión satánica, y llega a la casa y hay una tragedia. Fíjense que ahí ya no es un celo, ni natural, ni carnal nada más. Ya hubo un demonio que se metió. Y eso le puede suceder a un cristiano que juega con su mente y no la da al Señor y no la ofrece al Espíritu que la trabaje. Y es ahí donde va en base cómo alimentamos el alma en el día. Realmente no es tanto de que la radio, que la televisión, que los libros, no es tanto señalar cada elemento de esos, porque esos elementos ahí están. Es como la obsesión de mujeres, ahí están las mujeres siempre. Habría que acabar con ellas para que no hubiera esa. Y aún así estaría el recuerdo en la unidad, ay, cuando había mujeres.
de todos modos. Entonces, el problema no es liquidar los medios. El problema es qué vamos a hacer con los medios que nos rodean. No creo que usted, hermano, ande por la calle cuando tiene que salir así. No anda cerrando los ojos a cada vitrina, cerrándolo. No se podría vivir. Un aislamiento de tipo de los medios, dijo el Señor, se necesitaría salir del mundo. Acusamos, por ejemplo, a un sistema mundial que está corrompiendo la juventud, que está corrompiendo la mente de los hombres, etcétera. Sin embargo, estamos inmersos en eso y usamos cosas de ellos obligadamente. Los automóviles, los relojes, todo eso son del sistema mundial contaminado. Entonces no es en el medio que vamos a anular las cosas, es cómo vamos a recibir nosotros las cosas del medio. ¿Qué le vamos a dar al alma? Al alma, si el alma la mantenemos enferma, mal alimentada o alimentada con contaminaciones del mundo, nosotros le vamos a dar lugar a los demonios, sin que haya posesión, hermano. Y el diablo puede utilizar a un creyente perfectamente desde afuera. Simplemente, imagínese usted lo que sería que el diablo tomara su mente y le pusiera una obsesión constante de algo. Ya usted no puede poner atención a nada más. Ya usted prácticamente, ya casi no podría vivir con una obsesión nada más. Las estimulaciones externas contaminantes negativas son inevitables. Por eso el Señor mandó lavatorio de pies entre nosotros. No el lavatorio de pies, me estoy refiriendo a lo que realmente significa. El lavatorio de pies no es para el inconverso. El inconverso no es de lavatorio de pies, no es de limpieza continua. ¿Por qué? Porque no está bañado. Así le dijeron a Pedro, ¿verdad? Ustedes ya están limpios, ya están bañados. Por eso, lávense los pies. Mantengan el alma limpia, higienizada, bien alimentada en el espíritu. Anden en el espíritu, en otras palabras, en la invitación. Y entonces lo demás va a ir cayendo gradualmente. Aunque sea despacio, pero va a ir cayendo y va a ir cayendo. Y va a ir cayendo en la medida que usted le cierre el grifo al agua caliente. Va a caer el agua fría, pero no de golpe, va a irse poco a poco enfriando. Ahora bien, hermano, en el área de la batalla exterior, porque esa es la cosa más seria, no habría batalla exterior con éxito contra nosotros de espíritus si no hubiera batalla interior no ganada. Nosotros somos dados a que la victoria sea interior para que la batalla externa no nos aniquile. Nosotros no podríamos ser vencedores jamás de las batallas contra los espíritus, contra esas opresiones, contra esas obsesiones y con esas compulsiones que son fuerzas tan arrasadoras que toman el alma del creyente, estamos hablando de creyentes, y lo llevan a hacer obligadamente lo que no quiere. Cuando el hombre viene a sentir, cuando está en el grado de compulsión, hay fuerza interna y externa que está aliada para aprisionar al creyente, y ese creyente es esclavo de eso, hermano. Absolutamente esclavo, bajo obsesiones, bajo estímulos, bajo opresiones y después bajo culpabilidades que él mismo se pone. Usted sabe, el Espíritu Santo no señala, no acusa, pero estas fuerzas así que lo hacen a uno pecar, así que lo empujan a uno a esas situaciones, después lo acusan y lo hacen una piltrafa humana. Dios lo que ha querido es que nosotros entendamos que la batalla verdaderamente necesaria y previa a ganar es la batalla interna. ¿Cómo lo podríamos decir? Era más grande el gigante que venció a David adentro de él que el que venció afuera. Es aquel David vencedor, hermano, que va la batallita externa, esa no era nada. Es como que si dijéramos, David
hay que echar fuera demonios. Una pedrada. Fíjense, porque es batalla externa. Es lo que hemos repetido tantas veces. No es tanto métodos y esto y el otro para echar fuera demonios. La batalla externa es una sola pedrada. Siempre y cuando haya habido victoria interior. Diríamos un alma sana y el Espíritu Santo montado sobre esa alma, cabalgando esa alma. No hay diablo ni demonio que se haya detenido jamás ante semejante cosa. Porque esa es la dualidad de la victoria de Dios. El jinete de Dios para doblegar el potro es el Cristo que se monta sobre asnos nunca montados. Y solo al Señor, hermano, se le ocurre, ¿verdad? Porque Él sabía quién era Él. Traigan un asnito que nadie ha montado, nuevecito. Ese hubiera votado al primero que se monta. Se montó el Señor y las orejas bajó, hermano, como que dice, aquí vino mi amo. Con este sí me doy. Y allá va la burrita por toda Jerusalén. Y si hubiera querido el Señor, sigue en ella. Porque es el único que puede. ¿Y qué es lo que quiere el Espíritu Santo al final de la batalla? Lo que quiere es montar a Cristo, el carácter de Cristo en nosotros. Lo que quiere es que vean a Cristo sobre ese asno montés. Ni siquiera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que imprimió eso. Porque Él es que hizo la tarea después de que Cristo derramó su sangre. Pero ¿a quién montó? No es reproducir la imagen de Jesucristo en nosotros. Ahora ahí viene la potrita, ahí viene, ponga usted su nombre, yo pongo el mío, ahí voy yo, y el amo va sentado encima de mí. Mire, y no se mueve. Pero que se baje un ratito el Señor de ahí y se sube un ratito usted. Yo no quiero ni pensarlo. Si ya un hermano tuvo ese sueño, hermano, si ese sueño me da pie a mí a esto, y era cuando estaba el Señor poniendo en mi cabeza estos detalles, el hermano se vio que él era el jinete de un caballo brilloso adentro de su vida. Él estaba en el sueño y se vio algo adentro, una escena adentro de su corazón. Y vio un brilloso corcel, pero que tenía ganas de patear todo lo que miraba y botar todo lo que se le subía. Y se subía el hermano se desdoblaba y se subía pero dice que más tardaba en caer sentado que por allá volaba. Cuantas veces se subió lo botó. Y en eso va viendo un jinetito chiquito por ahí, como son casi siempre los jinetes. Y le dijo que lo dejara montarse a él. Y ese jinete que parecía que no podía dominar a ese brilloso corcel, era el Espíritu Santo. Se subió y el corcel hasta dice que hasta bailaba con los cascos. Así. Si lo malo es que nosotros no dejamos por nuestra propia voluntad, por nuestra propio descuido, por creer que todo Dios entra a hacerlo sin que apele a nuestra voluntad, es que nosotros no damos el alma. Y ahí tenemos, hermano, la gran lucha de pastores y de ovejas, luchando con las fuerzas de afuera, con las que no se vaya a posesionar el diablo de mí. El diablo nunca se va a posesionar de un cristiano, porque el cristiano tiene el Espíritu Santo y no puede desalojarlo de ahí. Puede hacer todo lo demás. En un inconverso sí, se podría posesionar. Entonces lo que quedamos, hermano, es que estas tareas de brotar gratitud, pero realmente es la contaminación actual, la que necesita lavatorio de pies, de la que se está hablando en la administración. Por eso, hermano, el lavado general, ¿quién lo hace? Lo hace Cristo, ¿no? Apelo a usted, ¿quién hace el baño? De lo que habla Juan en el lavatorio de pies, ya estáis limpios. ¿Quién lo hace? El Señor, ¿verdad? No contestan los hermanos. ¿Quién lo hace? Cristo.
Y el lavatorio de pies, ¿quién lo hizo la primera vez? ¿Y quién lo hace enseguida? ¿Quién lo hace? Los discípulos entre sí. Por eso lo que nos ha dejado el Señor ahora como ministración es la limpieza de contaminaciones, no perdón de pecados. Perdón de pecados en el nuevo nacimiento por la sangre. Baño total. Eres nuevo de arriba abajo. Ahora solo necesitas lavarte los pies. No te está recordando tu vida cuando estabas en el mundo. No te está culpando por eso. Eso el baño se lo llevó. Pero ¿qué te está lavando cada día el hermano que te ministra? Los pies, hermano. Te está lavando los pies y te están lavando los pies que se contaminaron ese día o que se acumuló de ayer. ¿Me entiendes? Y que mañana, así que te lavaron hoy, te van a tener que volver a lavar hasta que el Señor regrese por tu vida. O sea que hagamos énfasis en que es cuestión previa a las batallas exteriores, de las cuales no estamos hablando, que cómo echar fuera demonios y que los demonios penetran y dónde se colocan. No. Las áreas del alma son la clave para que, teniendo salud del alma, la batalla exterior es sencilla. Es nada más aplicar una orden de autoridad y el Espíritu Santo se encarga de que se vayan esos enemigos que tratan de usurpar el alma del hombre. El tiempo se nos fue y entonces yo solo resumo. El diablo, por medio de los deseos naturales, y debo decir entre paréntesis que hay más gente engañada por el diablo con deseos naturales que con pecados grandes. Fíjese que los deseos naturales, como se tiene el pretexto, eso no puede ser pecado. No es pecado, Un juego de pelota no es pecado. Es un ejercicio corporal que hace bien. Muy bien, perfecto. Deseo natural, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Lo pone el diablo exactamente a la hora en que tú vas a hacer tus ejercicios espirituales, ¿verdad? Entonces, ahí lo malo es que está usado fuera de marco, fuera de tiempo. Entonces tiene gente más enredada. Sí, que lo que estoy haciendo no es pecado. Si se hubiera ido a un centro de pecar, dice, ahí sí, porque voy a pecar. Pero qué malo hago con ir a jugar. Pero si ese deseo natural se usa o se exagera, no digamos fuera de tiempo, se exagera, ya solo eso quieres hacer, también ya está mal. Entonces, hay más gente botada en el cristianismo por zorras pequeñas que echan a perder las viñas, que por elefantes que echan a perder viñas. Porque los elefantes se miran y se cazan y se matan y se sacan. Son bien grandes. Muy poco cristiano se da a conocer como fumador. El famoso trío, ¿verdad? Como fumador o como chupador o como buscador de amores en la calle. O si no, lo haces de escondidas. Pero las cositas, las zorritas pequeñas, ahí las carga. A la hora del culto ahí están. Pero no se miran, están dando vueltas allá adentro o aquí. Ni la cola les vemos. Pero junte todas las zorritas, tiene un montón de zorritas aquí y otro montón de zorritas. Júntelas todas, es una zorrota, hermano. Por eso es cazar las zorras pequeñas, salud del alma, las áreas sumadas del alma. Cazadme las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Ya lo demás, la batalla externa, esa es fácil. Es nada más, ni siquiera de gritar, demonio en el nombre de Jesús, fuera, te vas, te vas. Se va porque ya le anularon el contrato. ¿Me entiende, hermano? Pero un alma enferma, un alma dada, un alma entregada, no anula contratos. Y yo quiero concluir esto diciendo,
no se puede hacer nada ni en la batalla interna ni en la batalla externa si no le damos el comando al Espíritu Santo. Es mi obsesión ahora, buena obsesión. 5:17 de Gálatas. Para mí eso es clave de todo punto de vista. Solamente dejando que el Espíritu Santo ocupe las áreas de tu alma y andes en el Espíritu en todos los ámbitos de tu vida, solamente así dejarás de hacer las cosas de la carne. ¿Qué es la tarea del buen ministro entonces? Llevar a la gente a andar en el Espíritu, invitarla, estimularla, cogerla de la mano, irse él también a la cabeza, para que la gente viva en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu no satisfará los deseos de la carne. Entonces no es diciéndole, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, déjalo de hacer más allá, si tiene deseos. Pero es haciéndolo arder en el Espíritu, para que entonces ya no tiene que señalar todas esas cosas, porque los deseos se van apagando ellos. Y qué cosa linda es, hermano, llevar a un niño que ya va saciadito, bien comido de la mano, ya no anda ahí que esta golosina, que esta otra golosina. Va saciado. Pero si no va saciado, le vas a tener que estar cada vez, yo quiero de eso, a pegarle en la mano. Yo quiero del otro, a pegarle, controlándolo externamente. Y lo que estás haciendo es arruinando totalmente esa personalidad pequeña. 5:17 de Gálatas. No sé si me equivoqué. Aquí está, vamos a ver. 16. Vamos a ver, ¿cómo dice? Digo pues, en su versión, diga hermano, andar en el Espíritu, andar por el Espíritu o en el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. La batalla se ganó andando por el Espíritu, habituando al alma a que ande por el Espíritu. Es lo que dije anoche en la predicación. O nosotros somos el Adán gobernado por el alma y vamos a fracasar al final, o somos el Adán nuevo, el postrero Adán. Estamos en el postrer Adán, manejado totalmente por el Espíritu, y entonces vamos a vivir para Dios. Es la única manera de vivir para Dios. Vamos a dejar abierto a preguntas. El tiempo no permite ampliarse en estos detalles, que vamos a dejarlos para otra ocasión. Pero sí, las preguntas pueden darnos algunos ángulos nuevos. ¿Tienen alguna pregunta? Ahí hay varias manos. Aquí Tal vez pueden pasar por acá mis hermanos, mi hermano Isauro. Hermano Otto, disculpe, tal vez antes de dejarle el tiempo, hermano Isauro, me ha surgido una inquietud, porque hemos oído dos temas muy lindos con anterioridad a el de la disciplina y el que habla nuestro hermano Carlos ayer. Y una de las cosas que nosotros, los cristianos, creo que nos volvemos alérgicos es al humanismo, porque el movimiento final, el mismo anticristo, va a ser humanista. En el entrenamiento del alma y en la disciplina del alma, ¿cómo debemos hacer para que nosotros seamos disciplinados, pero no caer en un humanismo? ¿Qué es la llenura del Espíritu o qué es lo que...? Sí, hermano, si nosotros pudiéramos organizar el caos que hay en nosotros mismos por medio de conocimiento natural, estaríamos en un humanismo. Yo entiendo que lo que se ha estado explicando es que todo ese dominio propio y todo ese control del alma debe ser por medio de una entrega al Espíritu. Es decir, que el Espíritu sea el director de eso, Espíritu Santo. Porque mire, se va a volver otra vez al mismo punto de antes, fíjese. Dijimos, hay un Adán primero que ensayó ganar el mundo y ganar su vida por el manejo correcto, según él, del alma.
Y esa tesis probó Dios que es inútil. Condenó ese Adán caído, en ese sentido. Bueno, pero ¿qué pasó con el otro Adán? El otro Adán vino a ser manejado por el Espíritu y triunfó. Esas son las dos tesis. La una llamémosle humanismo y al otro llamémosle deísmo. Llamémosle así, que Dios maneje, o teísmo. Dios maneje al hombre. El hombre se maneje a sí mismo y triunfe, sería el humanismo. Ahí están las dos tesis. Ya se probó con Adán, primero, fracaso. Con Adán, segundo, la otra tesis, victoria. El que va a venir a usurpar el puesto del postrer Adán se llama anticristo. Y el anticristo va a volver a revivir la tesis de Adán número 1. Entonces va a decir, el hombre puede redimirse, la humanidad tiene suficiente fuerza para redimirse a sí misma. Y será otra vez la misma tentativa de Adán primero. Y será el mismo final de Adán primero. Ahora, todos los que quieran fracasar, métanse con el nuevo usurpador. Pónganse del lado de él y ustedes mismos manejen su alma y me cuentan en qué curvas se estrellaron. Porque todos los que no confiamos en la carne nuestra, le decimos, Señor, mejor dame la mano y alárgala y toma mi timón también, porque yo no sé por dónde irme. Y entonces le rendimos, es decir, cooperando, que es lo que se ha hablado, cooperando sobre el alma, para entregarla, atarla a Dios, decirle, aquí está, Señor, porque no estamos sin voluntad. Entramos a nuestros Getsemaníes con pleno conocimiento, con plena voluntad. Todo el ajo del asunto está, ¿a quién le vamos a dar el timón? A nuestra propia alma. ¡Qué linda! Vas a fracasar. Si es al Señor, pues no puedes fracasar. Si Adán no se desprende de la obediencia, no hubiera fracasado. Doctor, en el punto 3, donde dice opresiones, o 4, donde dice de adentro y de afuera, obsesiones de adentro y de afuera, sería muy bueno tal vez hacer hincapié en que ya pecados, digamos, visibles como el adulterio y fornicación, ni aún tienen que nombrarse entre nosotros, pero que estamos en un pacto de intenciones y son las intenciones las que hay que corregir. Quizás hacer algún hincapié en los... Por eso, hermano, el pacto final y eterno que Dios dejó es un pacto que lo va a poner adentro. ¿Por qué? Porque donde va a arrancar el pecado es de las intenciones. No, el pecado en este caso no arranca en los hechos. Los hechos son el resultado de las intenciones. Entonces, si la ley humana, las leyes humanas, se pudieran meter adentro de la gente, y cuando hay una intención de pecar, dominar de tal manera ese deseo, con solo recordarle que lo pueden fusilar, que le pueden hacer, sería por temor externo siempre. Pero en cambio, la ley de Dios que se va a poner y que se está poniendo ya adentro, no es que diga, cuidado, haces eso porque vas a morir nada más, por miedo a morir, sino que va a llegar a ser un tal cumplimiento que los deseos van a ser, si hay una intención, si pudiera haber una intención por ahí desviada, inmediatamente, como está dominada por el Espíritu la cambia y hace que la intención se sublime. Entonces resulta de aquella intención torcida o que se iba a torcer, resulta una intención totalmente inocente. Entonces el hecho de pecar ya no sucedió, porque usted sabe que tentación no es pecado, sino ejecutar la tentación o darle lugar. Amén. Hermano Otto, yo quisiera que me aclarara sobre algo que el hermano Fernando dijo antes, sobre no recordar los pecados antiguos. Cuando la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, sino que los confiesa y se aparta, sucede a veces en la administración que eso da a entender que hay pecados atrás.
Entonces, ¿cómo se puede relacionar el no recordar pecados Sí. a ese texto? El problema, hermano, es que hay gente que, sabiendo que tiene cancelados sus pecados de la cruz para allá, todo el pasado, ahí viven trayéndolos de nuevo. Y está con la obsesión de que aquel pecado no se lo han perdonado y que no está perdonado. Pero ¿cuándo se lo van a perdonar entonces? Si la sangre ya fue derramada, si la administración se convierte en una perdonadera de pecados del pasado, entonces no hemos sido perdonados por Cristo. O sea que lo incorrecto sería estarle dando vía a todos esos pecados pasados en la administración y estarlos sacando, y cada vez llega y otra vez los pecados. Lo que pueden haber del pasado son lastimaduras que hay que borrar. Insisto, lo que tiene que tratarse de recordar, no de recordar porque está fresco, son las contaminaciones de los pies. Las contaminaciones de los pies acaban de ser, hermano. No llegamos a la administración con un pecado de hace 8 años. Mire, todo lo que usted ya le expuso al Señor, aún después de la cruz. Es decir, antes de conocer al Señor, cancelado todo ya, de lo que hizo usted de ahí para acá. Y lo que ha cometido y que lo ha confesado al Señor y que se ha arreglado, ya también está limpio. Son las cosas que hay que sacar, las cosas inmediatas. Porque si no, la historia nunca se termina, es estar sacando de un barril o de un pozo sin fondo. Imagínense, yo he tratado gente, hermano, que hace tantos años y van a insistir, que es que yo siento, hermano, que Dios no me ha perdonado ese pecado. ¿Cuál pecado, hermano? Lo cometí cuando yo estaba recién casada. Ay, Dios mío, otra vez. O se lo perdonaron o no se lo perdonaron. Si no se lo perdonaron, entonces Cristo no perdona, hermano. Ahora, que es que no siento, no, si no es de sentir, hermano. No es de sentir. Le aseguro que si usted ya está en Cristo y vive con esa obsesión, es diabólica. Yo me imagino que eso es a lo que se refería mi hermano. Entonces, no podemos estar trayendo un psicoanálisis continuo de cosas que están canceladas. Lo único que estás haciendo es poniéndote sucia la mente otra vez. Entonces yo no comparto de ninguna manera esos recordatorios interminables genealógicos y creo en los ancestros. Pero es una cosa diferente ya cortar ancestros a estar escarbando y revisando la finca que tuvo hace 40 años y ir a ver si no estarán los entierros por ahí por el río. Se nos va la vida solo buscando entierros y nos entierran a nosotros en esa tarea. Es mucho más grande la administración. El alma está contaminada de hoy. Hay que quitar eso. ¿Qué te pasó hoy? ¿Qué estás haciendo hoy? Es mucho más importante. ¿Qué hiciste 10 años atrás? Ya el Señor te perdonó porque Él sabe que somos polvo. Ahora, si no te has sincerado con Él, como decimos, pues tampoco está la cosa ahí, está sepultada. Pero eso es porque tú quieres. Hermano, lo que vamos a tratarse en la administración es pies y lastimaduras que quedaron, huellas que quedaron del pasado. Pero los pecados ya están cancelados. Es una ofensa a la cruz del Calvario estar tratando de arreglar lo que Cristo ya arregló. Yo creo que en eso nos han calumniado mucho o muchos han empleado métodos malos. Y están haciendo esa tarea y se vuelve una confesión de confesiones, de confesiones, de confesiones. Y viene la tararía todo el tiempo. Hay uno que te va a acusar y todo el tiempo te va a decir que hiciste eso y que Dios no te lo ha perdonado. Y ahí viene decaído que Dios no te lo ha perdonado. Ya está perdonado. ¿Por qué? La Escritura dice, si tú ya te hincaste una vez y le confesaste y la palabra dice que te apartaste también del pecado, ya no cuenta ese pecado. Estás perdonado aunque no sientas cosquillas en la cabeza, hermano. Tendrías del derecho, si tú quieres, hermano, si eres sincero, de llegar allá con el Señor un día y decirle, Señor, yo me di por perdonado porque aquí dice, yo hice lo que aquí dice. Ahora, si no hiciste lo que aquí dice, entonces no eres sincero. Si hiciste a medias lo que aquí dice, te compungiste, te quebraste, llegaste y seguiste haciendo el pecado, entonces no estás arrepentido, pues. Pero el arrepentimiento y el apartarse del pecado te cancela el pecado. Lo demás son arreglos de recuerdos y de consecuencias y todo. Así veo yo la administración, mi hermano.
Sí, hermano, respecto a la entrega del alma, sabemos que el Espíritu Santo es el que está trabajando el alma y está utilizando la palabra para que el alma sea rendida totalmente. Pero me impacta a mí lo que usted estaba diciendo, que nosotros podemos lograr aquí en la tierra una entrega absoluta del alma a través del trabajo del Espíritu. Ahora, cuando usted ponía el ejemplo de Enoc, yo pensaba en Enoc como un hombre que tenía el Espíritu de Cristo, pero no había un logos todavía. Entonces quisiera saber, parece que tampoco tenía el Espíritu Santo, aunque tenía el Espíritu de Cristo. Pero cómo él llegó a alcanzar ese nivel de agradar a Dios al punto que el Señor se lo llevó, sería que él estaba en el mismo nivel de requerimiento nuestro, hermano. Los puntos, los niveles de requerimiento son los que resuelven el problema. Cada generación o cada época o cada hombre, qué sé yo, tienen niveles de requerimiento y tenemos en la misma vida distintos niveles de requerimiento según sea la época que estemos viviendo. Entonces el Señor no le va a demandar lo mismo a un recién nacido que le va a demandar a un maduro. Entonces a ese nivel se trabaja. Y yo creo que Enoc de alguna forma fue notificado y fue auxiliado por el Espíritu Santo para que agradara a Dios. De otra manera, sin Espíritu Santo, es decir, actuante, aunque no a la manera de las demandas de hoy, él agradó a Dios. Y eso prueba que en aquella época, pudo un hombre en vida agradar a Dios y ser trasladado como una figura anticipada de gente que en esta época, no solo una, mucha gente de esta época va a agradar a Dios andando con él, y él la va a exceptuar a esa gente hasta de la muerte y se la va a llevar. Entonces, creo yo, hermano, que si vamos a un ejemplo, yo creo que Pablo fue el ejemplo clásico de uno que agradó a Dios en vida y todavía le sobró tiempo y se quedó esperando sus días extra, hermano, y dijo: yo ya terminé la batalla, para mí no hay batalla, y yo ya estoy crucificado, ya vive Cristo en mí, yo lo único que estoy esperando, dijo de una vez, se cruzó de la corona, que le sobró tiempo. Y nosotros creo que vamos a estar agonizando y todavía vamos a estar viendo cómo nos ministran. Sí. Otra pregunta, hermano. Está muy interesante la figura que usted estaba poniendo acerca del jinete y el corcel, ¿verdad? Que sería nuestra alma. ¿Cómo se podría esto enlazar, digamos, con la figura del pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo y el Señor echando en el mar al caballo y al jinete? ¿Tendrá algo que ver con esto? Tal vez eso nos distorsionaría un poquito la imagen. Sí. Más bien sería que aquel Moisés que era leyes en el alma, vamos a decirlo así, sí. No lograron dominar al potro de Israel. Tuvo que entrar en acción un Josué que representa al Espíritu Santo, que ya es el que aquietó al Israel, por lo menos al Israel obediente, para que entrara a la tierra prometida. Entonces, no, ya la otra sería una figura de otro tipo, aunque yo creo que Israel es un ejemplo en sombra de todos estos detalles de nosotros. Por ejemplo, los reyes nativos, los 31 reyes nativos, gracias hermano, son tipo de la carne que siempre está con nosotros y que tenemos que pasarla y dominarla, no expulsarla, porque no se puede expulsar al viejo hombre así, sino dominarlo. La carne diría, en el área rebelde, diría cualquiera que fuera, ¿no? Dios dice, sí, pase. No, dice la carne ahí, pues se pasa encima, ¿no? Ahí está ya dominada, aunque va a estar fastidiando. Son reyes nativos, pero cuando vienen los reyes extranjeros, era Dios el que permitía que entraran e hicieran daño y luego salieran, porque era para látigo de un pueblo desobediente. Quiere decir que cuando ya entran en acción los demonios, por estar en desobediencia el alma, Dios permite que la otra batalla ruja. No habría batalla rugiente, poderosa, del lado de los demonios, si no hubiera un bajo de volumen de parte de Dios para el alma. Fíjese que cuando Dios le piden carne al Señor, a Moisés, a Dios de parte de Moisés, denos carne, entonces la carne fue dada.
Le dieron carne, muy bien, carnales, andando en la carne. Entonces se debilitó el alma, dice. Dios baja volumen. Y entonces seguramente le dieron volumen a los reyes externos. Y entonces fácilmente entraban. Por eso fue que Gedeón no entendía por qué al pueblo de Dios, supuestamente protegido, los enemigos lo vencían a cada rato, los hacían sembrar, los hacían producir y luego le caían encima la cosecha. Y entonces dice, bueno, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo eso? La respuesta sería, por débiles en la carne que dejan ustedes que los reyes extraños se liguen con los reyes internos y los hagan miserables. Entonces a un creyente que anda endemoniado, un creyente que le andan colgando demonios, es porque su alma está debilitada y se la ha facilitado al enemigo. Entonces Dios, como castigo, permite que el enemigo sea más poderoso que aquel que él está protegiendo, para que entienda que tiene que asirse de la mano del Señor, que es la única que le va a librar de todas esas lacras humanas. Hermano Otto, yo solamente quisiera que usted nos aclarara un poquito en cuanto al punto 6 del listado que tiene ahí, de las posesiones, en cuanto al Espíritu de Dios que se va del creyente y que... Gracias, es un hermano. espíritu malo de parte de Dios. Ese punto no lo tocamos. Se trata nada más que hay un extremo que el Señor estaba abriéndonos hace unos meses, desentrañando el por qué los espíritus malos de parte de Jehová. Entonces parece que los espíritus malos de parte de Jehová son otra serie, otra clase, otra estirpe de demonios o espíritus que Dios permite que lleguen a una persona que ha sido principesca, que Dios le ha dado privilegios muy especiales y que los ha abandonado descaradamente. Es el caso de Saúl, el caso de clásico, ¿verdad? Entonces Saúl le abandonó primero, porque no puede haber posesión, esa es una posesión. Le abandonó primero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice, ¿cómo es que dice de Saúl? El encabezado eso, dice, oiga, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Muy bien, sin esa primera parte no puede haber un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, ¿ahora qué dice enseguida? Bueno, entonces, en lo que llegó a sustituir al espíritu de parte de Jehová fue el espíritu malo. Ahora el espíritu malo hizo que este hombre se enloqueciera y todo lo que usted ya sabe, y ni David con arpa ungida lograba liberarlo, hasta que hubo suicidio. Ahora el detalle tremendo es este. Parece que a un hermano le hizo ver el Señor eso. Mira cómo ni David, que es tipo de Cristo, podía sino solo aliviar al que tenía un espíritu malo de parte de Jehová, porque había rehusado servir al rey, ahora tenía que servir al antirrey. Ahora bien, este detalle nos permite llegar a ver por qué a veces hay ministros que terminan en un caos horroroso y que nadie los liberta de los demonios que tienen. Y ese caos es porque es un espíritu malo de parte de Jehová. Por eso fue que David gritó cuando estuvo en una situación en que todavía sentía al Espíritu Santo, estaba todavía reversible, y dice: Señor, no me quites tu Santo Espíritu, porque él vio el drama de aquellos a los que Dios les quita su Santo Espíritu, que sigue. La parte revelada aquí es esa. Oh, Jehová, no quites, mira, cualquier cosa, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque mientras no se quita el Santo Espíritu, no llega a esa visitación horrible, hermano. Yo creo que ahí fue una posesión completa. Abandonado a Satanás para que, a saber qué pasa después ahí en el caso de Saúl. Algunos lo salvan, otros no lo salvan. No sé en qué paró ese pobre señor. Pero paró suicida, ¿verdad? No lo salvó, de las consecuencias aquí en la tierra no lo salvó nadie. Suicida terminó. Amén. Muy bien. Creo que yo casi no veo por la luz fuerte ahí.